Cuando predico sobre el propósito, muchas veces gente se me queda viendo como propósito, como que vivir con un propósito. Y muchas veces se les hace difícil cómo arraigar, o más bien cómo saber o cómo conocer cuál es el propósito de Dios para cada uno de nuestras vidas. Déjales digo esto, todos fuimos hechos con un propósito. Les vuelvo a decir, todos fuimos hechos con un propósito en mente. Pero déjales hago esta pregunta y está aquí en la pantalla y quiero que vean esto. ¿Conocen a alguien que no sirve para nada? Ahora quiero que piensen bien. ¿Conocen a alguien que no sirve para nada? Y quiero que lo mediten bien. Déjales hago esta otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí que no sirve para nada, verdad? Bueno, pero esa no la vamos a contestar, ¿verdad? Pero algo que tenemos que tener en mente, ¿a quién nos estamos refiriendo? Y para ser más específico, vean aquí en la pantalla, aquellos que no contribuyen para nada en la vida, ni en la de ellos, ni en la de otros. Es una persona que en el momento no sirve para nada. No estoy diciendo que no tienen el potencial de servir. Yo estoy diciendo que en sus vidas presentes solo existen. Pero eso no quiere decir que son útiles. Mis padres esta semana me han ayudado a ordenar el cuarto oscuro de mi casa, donde está todo amontonado, ahí tenemos todo, y me está diciendo Jerry, ¿sí sabes lo que tienes ahí arriba? No, Jerry, eso es un cuarto que nunca entro, le dije yo. Desde que apenas nos metimos ha sido el cuarto de lamentación. Amenazo a mis hijos que los voy a meter ahí cuando se portan mal, muy bien. Y hay muchas cosas dentro de las que se encontraron. Ayer, orgullosamente, están todos los niños, me llevaron a dar un tour de ahí, del cuartito, y estaba viendo cosas. Mira, hace mucho que no veo esto, hace mucho que no veo lo otro. Un montón de cosas que en esencia no me servían para nada. No estoy diciendo que no existen, y no estoy diciendo que no tienen el potencial de hacer algo por lo cual fueron creados. Estoy diciendo que en el momento no sirven para nada. No están contribuyendo para mejorar las vidas de otros, y no están contribuyendo para mejorar las vidas de ellos ni de su casa. Una persona que no contribuye, que no mejora a los de su alrededor, y los que no mejoran sus propias vidas o los que están alrededor, la pregunta es, ¿para qué sirven? Ahora, hay gente, y la gente que no sirve para nada, por ejemplo, vean aquí en la pantalla, ellos lastiman, no edifican. Gente que no sirve para nada son muy buenos para tener un ojo crítico de lo que usted no es y de todas sus fallas. No obstante, ellos no están contribuyendo ni están mejorando, pero ellos sí saben cómo usted puede mejorar y puede contribuir, lo cual ellos tampoco están haciendo. Gente que no sirve para nada, en realidad pues va simplemente a criticar, va a lastimar, no van a edificar. Siguiente, los comentarios siempre son negativos, nunca positivos. Son buenos para criticar, pero no para animar. Es más, para meter más el dedo en la herida. Y cuando tratas de pensar, vean aquí en la pantalla, y cuando tratas de pensar en algo bueno de ellos, no puedes pensar en nada. Están nerviosos, ¿verdad? Es que, hermanos, Dios nos puso en esta tierra no solo para existir. Dios no nos puso en esta tierra para que seamos objetos en un cuarto escondido, en una esquina donde nadie sabe que estás ahí.
Dios no nos creó para esto. Pero muchos vendrán y muchos morirán y será como que si nunca existieron. Porque nunca vivieron el propósito de Dios para ellos. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿conoces a alguien que no sirve para nada? Cuando pongo a pensarme en mi vida, quiero ser útil al Señor, quiero terminar mi vida fuerte, quiero que mi vida cuente para algo. Quizás a mis hijos no les traiga grandes riquezas. Quizás a mis hijos no les voy a dar la mejor educación que existe en este mundo. Pero mi vida puede impactar a generaciones por venir. Si solamente estoy contribuyendo hacia la edificación de una siguiente generación. Cuando yo les pregunto que si conocen a alguien que no sirve para nada, muchos están, ¡oh! Pero cuando se los pongo en ese contexto, hay muchos en la iglesia que no sirven para nada. No estoy diciendo que no tienes un tremendo potencial y que Dios no puede hacer grandes cosas en tu vida. No estoy diciendo, para que no se me desanimen, de que por medio de tu vida no puedas traer muchos a Cristo y que no puedas terminar tu vida fuerte. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que su vida es un objeto como todas las cosas que se encontraron en el cuarto oscuro de mi casa, que existen, que tienen un propósito, fueron creados para algo, pero por mucho tiempo han estado empolvándose, sin ser usados. Ahí están, existen. Pero si se quemaría mi casa, yo no supiera ni decirles qué es lo que se quemó ahí arriba. Porque no estaban siendo útiles. Dios nos creó con un propósito en mente. Usted no fue un accidente. Cuando usted nació, quizás para sus padres fue una sorpresa, pero no para Dios. Él tuvo un propósito en mente cuando Él creó a cada uno de nosotros. Y quizás, hermanos, lo que hace una persona buena para nada es la persona que no está contribuyendo, que solo existe. La mayor parte de nosotros, quizás al reconocer que nuestras vidas no son lo que deben de ser, y a lo mejor podemos reconocer cada uno de nosotros que si creemos en Jesús hay algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay más en la vida, hermanos, que solamente levantarte, ir a trabajar, regresar a tu casa, irte a dormir, y luego al día siguiente levantarte, ir a trabajar, y luego regresar, ir a dormirte. Hay mucho más allá que eso. Si tienes hijos, quizás estás criando a un futuro presidente. Quizás estás criando a un predicador que va a ser altamente usado por Dios. Nuestras vidas tienen que ser puestas en un contexto, en algo que Dios está tratando de hacer, porque Dios nos trajo en este mundo para ser útiles, para vivir un propósito, hermanos. Todos en el mundo buscan un significado de la vida, una significancia, algo que quieren hacer, y la llegan a buscar en los lugares incorrectos, la llegan a tratar de buscar en fiestas. Y alguien puede decir, no hombre, yo estoy yendo a fiestas, estoy viviendo la vida. No, no estás viviendo, solo estás existiendo. Y hay una gran diferencia entre vivir y existir. Muchos existen, pero no están viviendo. Eso, hermanos, entonces nos hace quizás tratar de poner en contexto todo lo que Dios quiere para nosotros, y todos queremos vivir para algo que tiene un significado.
¿Habrá alguien aquí que quiere desperdiciar su vida en la nada? A ver, levanten la mano, por favor. Nadie. Pero ¿cuántos activamente están viviendo para hacer una diferencia? Y ese es el punto de este mensaje. De que por accidente nadie hace una diferencia. Vean aquí en la pantalla, si eres un creyente del Señor Jesús, eres bueno para algo. Amén. Y no es para chismear. Amén. Y no es para quejarte. Eres bueno para algo. Dios te creó para algo. En nuestra cultura existe muchos psicólogos y gente que nos motivan con la autoayuda. Nos hablan del éxito, de ser campeones. ¿Y sabes por qué estos libros son tan populares? Porque dentro de cada uno de nosotros queremos creer que nuestra vida sí vale para algo. Pero nuestras vidas no encuentran su potencial o su valor en lo que hacemos. La encontramos en Cristo. Y como la encontramos en Cristo, podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero todos en el mundo necesitamos sentirnos que estamos cumpliendo algo. Por eso cuando sufrimos y cuando tenemos problemas en nuestras vidas, sentimos como que sin esperanza, porque perdemos la foto grande de lo que Dios está tratando de hacer. Y Dios aún tiene un propósito en esto. Ahora quiero que veamos, y está aquí en la pantalla, no está en sus notas. Quiero que vean 3 etapas de la vida. Y si le subes poquito más su cielo al mío, por favor, siento como que no quiero gritar más para tener voz para hoy en la noche. ¿Cuáles son las 3 etapas de la vida? Primero, sobrevivir. Y creo que la mayor parte van a estar ahí, van a estar sobreviviendo. ¿No bien? Es como que viene mañana, ok, ¿verdad? Y uno está sobreviviendo. Y van a haber etapas, creo que van a tener este momento donde están sobreviviendo. De sobrevivir, uno se va a éxito. Y uno piensa, bueno, ya tengo buen trabajo, ya tengo buen salario, ya, ¿verdad? Soy director de mi compañía, ya soy maestro, jefe de maestros de mi escuela, etcétera. Y uno piensa, ya la hice, ya lo tengo en control, pero en realidad todavía no. Porque puedes tener éxito en un trabajo y no quiere decir que cuando te muera, generaciones por venir te van a recordar. El mundo solo reconoce 2 tipos de personas: los que extremadamente hicieron algo bueno o los que extremadamente hicieron algo malo. Hitler, por toda la historia, siempre va a ser reconocido. Amén. ¿Verdad? Pero ¿cuántos conocen a Juan Marcos, verdad? Su vecino. Y a lo que le estoy tirando es que podemos tener éxito en una área y aún no quiere decir que hemos cumplido con nuestro propósito. El tercer nivel es significancia o significado, hacer algo que tenga un significado más profundo. Es algo que podríamos impactar a mayores por venir. Cuando todo tiene un significado es cuando logramos entender por qué estamos en esta tierra. Amén. Cuando vivimos en esta etapa es cuando reconocemos, Dios me puso en esta tierra para algo. Y cuando encontramos qué es ese algo, toda nuestra vida, todo lo que hacemos en esta vida tiene un significado. Todo. Zig Ziglar, un hombre cristiano que era de los negocios, dijo lo siguiente: tenemos que mover nuestras vidas de sobrevivir a estabilidad, de estabilidad a éxito, de éxito a significancia. Esa es en la perspectiva secular. Jesús lo dijo de esta forma, y quiero que vean aquí en la pantalla: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere y queda ¿cómo? Solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Usted decide si va a ser un grano que muere y queda solo,
o va a ser un grano de trigo que muere, pero porque murió en esta vida para Cristo, tiene mucho fruto. Es que yo pienso que la Biblia lo hace muy claro. Aquel que vive para sí mismo va a morir solo. Aquellos que viven para Cristo tendrán fruto. ¿Sí lo están captando? Jesús, para no decirles las 3 etapas de la vida, de sobrevivir, éxito y significancia, Él nomás te dice, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es más, quiero que vayan allá a Juan 12, porque me están viendo como que si les estoy hablando en chino. Y vamos a ver que el contexto hable por sí mismo. Juan capítulo 12, ahorita regresamos a Efesios. Juan 12. Si estamos todos aquí, amén. Aunque duele, hermanos, digan amén, amén. Estoy con el hermano Bordel. Les voy a seguir repitiendo lo mismo hasta que digan amén. Aunque duela, amén, ni modo, pues ni modo, ¿verdad? Uno tiene que crecer de esto, así es. ¿Sí estamos todos ahí, Juan 12? Quiero que vean el mismo versículo, Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? ¿Y a qué se refiere? Vamos a ver versículo 25. El que ama su vida, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? Si alguno me sirve, ¿qué dice? Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. Entonces, cuando Jesús dijo, si el grano de trigo cae y no muere, está hablando de aquellas personas que mueren a sí mismo en esta tierra. Recuerden que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diaria y sígame. Está hablando del mismo contexto, del mismo propósito. Y saben lo que yo quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha creado para tener un significado eterno. Dios no quiere que nomás su influencia afecte a sus hijos. Él quiere que su influencia afecte a alguien más para ser la causa de Cristo, y que los hijos de esa persona sean afectados por la causa de Cristo para afectar otras generaciones. Y de repente, porque usted como grano murió, llevó mucho fruto. Hubo alguien a mí que llegó y plantó la semilla y me dijeron, vemos que eres un visitante. Si mueres hoy, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? No quiero escuchar, dije yo. La siguiente semana, la familia que me invitó a la iglesia me invitó a cenar. Yo le hice la pregunta a Hilda, le dije, Hilda, esto de salvación, ¿de qué se trata? Ya te digo de qué se trata. Abrió la Biblia, me enseñó el evangelio, fui salvo. Pero ahí no terminó el proceso de lo que Dios hace en mi vida. Luego fui salvo, llegué a mi casa con una Biblia nueva que me dijeron. Le dije a mi mamá, mamá, no te imaginas, voy a ir al cielo cuando yo muera. Me dijo mi mamá y mi padrastro, estás loco. Le dije, no sé ni qué decirte, pero un día te lo voy a mostrar. Y luego en el proceso de estar creciendo, el pastor Hernández vino, me comenzó a discipular. Vino otro hombre llamado Lázaro Enríquez, que comenzó a llevarme a cenar, que comenzó a visitarme, que comenzó a discipularme, que me comenzó a enseñar cómo ganar almas. ¿Y quién se iba a imaginar que cuando el grano cae y muere, lleva mucho fruto? Pero muchos cristianos van a caer y van a quedar solos. Ni sus familiares los van a recordar, porque tu vida no sirvió para nada más que para ti mismo, para tus lujos propios, pero no para mejorar las vidas de otros. Y cuando todo eso se termine, nadie en este mundo te va a recordar, porque no tuviste un impacto sobre las vidas de otros.
Si el grano de trigo cae y no muere, queda solo. Y yo les quiero decir, cristianos, que Dios no nos trajo en este mundo para caer y quedarnos solos. Dios quiere que llevemos mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que su vida tenga un impacto. Estaba visitando a mi suegra, cuando estaba con mi esposa, y aquí viene Lázaro Enríquez a visitar a mi suegra. Y cuando él llega me pongo nervioso, porque todavía lo veo como aquel hombre que me jalaba la oreja. Le tengo un gran respeto a ese hombre. Llegó, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí estamos hablando. Estoy hablando con alguien que me amó cuando era un muchacho pelón con pantalones grandes. Lo que muchos de ustedes se les va la onda por ser egocéntricos, por nomás poner tus ojos en ti. No vives para otros. Pero está bien, vas a morir y estarás solo. ¿Para qué nos trajo Dios a esta tierra? Nuestra vida, hermanos, rendirá más fruto cuando es vivida para Cristo que cuando es vivida para uno mismo. Nuestra vida va a rendir más fruto cuando la vivimos para Cristo que cuando la vivimos para nosotros mismos. Amén. El mensaje de nuestra vida, hermanos, siempre va a estar ligado a su propósito. Y déjales, hago esta pregunta. Yo sé que ya lo prediqué la otra vez, pero ¿cuál es el mensaje de su vida? ¿Qué da su vida? ¿Qué es lo que proyecta su vida? Pues tiene que estar ligado a su propósito. Thomas Carlyle dijo lo siguiente, vean en la pantalla: una vida sin propósito es como un barco sin timón. Andan para aquí, andan para allá, van aquí, van allá, no saben qué es lo que deben de estar haciendo en esta tierra. Amén. Ahora comienzo a predicar. Eso nomás fue la introducción. Quiero que veamos número 1 entonces. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es lo que nosotros debemos de estar viviendo? ¿Qué es lo que debemos de ver? Y noten estos siguientes principios, estas verdades. Primero, todo lo creado por Dios tiene propósito. No hay nada en este mundo que Dios ha creado que existe nomás para ver qué se siente. Todo tiene un propósito. Estoy tratando de matar cucarachas. Y de la obsesión que tengo, comencé a leer en el internet las mejores estrategias para matar cucarachas. Yo estoy convencido que las cucarachas en Sonora son extraordinarias. Nunca había visto cucarachas volar hasta no venir a la tierra prometida. Amén. Jamás. Yo casi grité como mujer cuando fui a matar una con el zapato y salió volando. Yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. Nunca me había tocado ver esto. Pues comenzaron a salir y comencé a leer. Pero sí sabían que las cucarachas también mantienen un equilibrio ecológico. Yo pensé que todas las cucarachas serían buenas que murieran. Las ratas, estaba leyendo. Bueno, ¿para qué meterme en todo lo que nomás se me hizo curioso todo lo que estaba leyendo? De todas las cosas que uno quisiera nunca ver en su casa, que aún Dios tuvo un propósito para la existencia de ellas. Todo lo creado por Dios tiene un propósito. El versículo 9 quiero que veamos, por favor, de Efesios capítulo 1. Si estamos ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos dio el misterio de su voluntad. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todos fuimos
predestinados, y déjales ayudo aquí con esto, no estamos hablando del calvinismo, fuimos predestinados para ser santos, dice la Biblia, no para ser salvos. Encadena en todo lo que podemos notar que la predestinación significa el predeterminar que algo suceda antes de tiempo, o el tomar una decisión antes de tiempo. Y la Biblia nos dice que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y cuál es esa voluntad? Versículo 12, quiero que vean. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Dios nos salvó con el propósito de que Él sea glorificado en nuestras vidas. El propósito de la creación, vean por favor en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron criadas, ¿qué dice? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Ahí está el propósito. Y para Él. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Quiero, hermanos, que tengan esto fresco en sus mentes, porque ¿cuál es el propósito? Pues fuimos creados para su placer. Fuiste creado para hacer a Dios feliz. Dice la Biblia en Apocalipsis 4:11, quiero que noten conmigo. Señor dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Hermanos, Dios decidió en crear algo divertido, algo que lo hiciera sonreír, algo que le trajera amor, algo en lo cual Él iba a estar totalmente orgullecido de eso. ¿Y saben a quién creó? A usted. Cuando Dios te creó, no fuiste solo creado por Él, pero para Él. Porque cuando Él quería glorificarse y tener placer, dijo, voy a hacer a Luis Montaño para que Él me complazca, para que Él viva para mí, porque Él me va a hacer feliz, porque Él tiene el potencial de hacerme sentir de una forma que los ángeles no pueden hacerme sentir. Y Dios nos creó a nosotros. Dios no está impresionado por lo que yo puedo hacer, porque Él puede hacer mucho más de lo que yo puedo hacer. Dios, hermanos, no está impresionado por lo que yo conozco, pues Él es todo conocedor, Él es omnisciente. Pero si quiero mover el corazón de Dios, nomás tengo que amarlo a Él con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y voy a hacer algo para Él que nadie más en este mundo puede hacerlo. Porque el propósito de Dios para mí es que yo viva para el placer de Él. Es lo que dice la Biblia. Siempre gente que vive para ellos mismos van a autodestruirse. Sus hijos salen todos descompuestos porque viven para ellos. Y no podemos vivir para nosotros y para Dios al mismo tiempo, sino que es viviendo para Cristo que encontramos cómo vivir para nosotros. Esa es la forma que Él lo puso todo junto. Entonces todo lo creado por Dios tiene un propósito. Segundo, quiero que veamos. Nuestro propósito nos hace únicos. Noten el versículo 4, por favor, de Efesios 1. ¿Estamos todos ahí? Vean el versículo 1, el versículo 4, perdón, de Efesios 1. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora les voy a ayudar un poquito aquí, no tengo el tiempo para debatir la agenda.
Pero sí tengo tiempo nomás para decir que todo el tiempo que Dios ha escogido siempre ha sido por su preconocimiento. Incluso vayan rápido ya a Primera de Pedro. Dejo esto bien claro, si no van a decir que soy calvinista. Primera de Pedro, la doctrina calvinista dice que uno no puede escoger a Dios, Él nomás nos escogió a nosotros. Y de una forma u otra los escogidos son salvos, quieran o no quieran, porque fueron escogidos por Dios. La Biblia nos dice cómo fuimos escogidos. Yo estoy en segunda de Pedro, primera de Pedro 2. Y noten el capítulo 1, primera de Pedro 1, versículo 2. ¿Sí estamos ahí? Noten, elegidos, según la, ¿qué dice? Y subrayen eso, porque no es la presencia de estar presente, es presciencia, preconocimiento. ¿Sí lo están viendo? Elegidos según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. La Biblia nos dice que fuimos escogidos por su preconocimiento, su presciencia. Esto quiere decir, hermanos, que como la Biblia nos dice en Jeremías que Dios habita la eternidad, Dios es siempre. Dios aún está ayer y Él está mañana. Dios es. Dios no se puede medir a un Dios eterno. Él existe todos los días pasados y todos los días futuros. Dios es. Él habita toda la eternidad. Y Él desde antes de la fundación del mundo, como no tiene límite de tiempo, Él estuvo ahí conmigo en 1996 cuando yo recibí a Cristo. Y por su preconocimiento de que yo le iba a aceptar como Salvador, Él me escogió por su preconocimiento y me predestinó. ¿Y cuál fue esa decisión que Él tomó de antes? Quiero que vean, por favor, regresen a Efesios para ponerlos en este contexto. Entonces, por su preconocimiento, Él me escoge y entonces me predestina, entonces, porque fui escogido para que algo sucediera en mí. Y Él ha predeterminado, y vean en el versículo 4, por favor, según nos escogió, y eso sabemos que nos escogió por su preconocimiento, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos, ¿qué? Y sin mancha delante de Él. Como Dios ya sabía que yo iba a ser salvo, me escogió, y me escogió para este propósito, para que yo fuera santo, ¿y sin qué? Y sin mancha. Nuestro propósito entonces, hermanos, nos hace únicos. ¿Por qué? Porque nos afecta cómo vivimos. Imagínense, hermanos, si nosotros reconocemos que Dios me trajo a este mundo para traerle placer a Él, quiere decir que todas mis decisiones van a ser diferentes. La forma que yo pienso va a ser diferente. La forma que yo decido va a ser diferente. Porque todo lo estoy haciendo para honrar a mi Creador. Eso nos va a hacer únicos entonces en la forma que somos. Solo nosotros podemos complacer a Dios, por lo cual solo nosotros tomamos las decisiones correctas para hacerlo. Hay algo que gente libre, de libre albedrío que nosotros somos, le trae cierta gloria a Dios cuando decidimos de nuestra propia voluntad hacer lo que contrario a nuestra carne. Hay algo que Dios ve y dice, oh mira, Él podría haber cometido pecado, pero porque me ama decidió glorificarme. Y oh, cómo mueve el corazón de Dios esto, porque estamos viviendo para el placer de Él. Vean aquí en la pantalla, hermanos, nosotros no somos un experimento divino. Dios no nos creó para ver qué es lo que pudiera hacer con nosotros desde el momento que nacimos. O sea, en otras palabras, no es como que nacimos y Dios dijo, a ver, ¿qué haré? ¿Qué haré para Luis Montaño? ¿O qué es lo que pudiera hacer Luis Montaño por mí desde el momento que nací? La Biblia dice, vean por favor, en Isaías 46:10. Que anunció por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que, ¿qué dice? ¿Saben lo curioso, hermanos? Que el plan de Dios para mí
inició mucho antes de la creación. Amén. No era como que yo nací y Dios comenzó a ver qué hago con Luis. Él ya lo tenía predeterminado. Y les quiero decir, hermanos, no somos un experimento divino para ver qué es lo que puede y no puede suceder. Dios, hermanos, está plenamente en control de su creación. Y vean, por favor, aquí en la pantalla, el propósito de Dios para nuestras vidas fue hecha antes que hubiéramos nacido. A lo mejor sus padres se dieron la tremenda sorpresa cuando usted estaba en el vientre. Quizás fuiste rechazado por tus padres y a lo mejor te dieron por adopción. Quizás tus padres no te quisieron y te llevaron con los familiares que ellos te cuidaran porque eras una carga para ellos. Quizás estás aquí y dices, no, es que no te imaginas, yo nunca debería haber nacido. Les quiero decir que su nacimiento no fue un accidente. Dios tiene un propósito para el nacimiento de cada uno de nosotros, y a lo mejor el mundo no lo entiende y a lo mejor como seres humanos no lo entendemos, pero Dios te creó con un propósito. No fuiste un accidente. Hay un propósito de Dios para ti. En Efesios 2 versículo 10 y primero vean aquí en la pantalla, el propósito de Dios no inició cuando naciste, inició en la mente de Dios antes que fuiste creado. La Biblia nos dice allá en Efesios 2 versículo 10, si estamos todos ahí, Efesios 2:10, nos dice la Biblia, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Fuimos creados para buenas obras. Hermanos, nuestro propósito nos hace únicos. Le doy gracias a Dios que yo no tengo que verme en el espejo y decir, tendría que haber nacido. Claro que sí, pero nadie me quiso. Eso no, Dios te ama. Y quizás gente no entiende esto, pero muchos podrían haber crecido en hogares donde fueron despreciados, donde fueron una carga. Estaba en una conferencia de jóvenes y el joven me dijo, mis padres me han dicho mes tras mes que nunca me querían, que fui un accidente, que soy una carga económica. Yo le dije a ese joven, no te preocupes, Dios te ama y Dios tiene un plan para ti. Porque así es, y a lo mejor sus padres lo rechazan, pero Dios no lo rechaza. Dios tiene un propósito y ese propósito nos hace únicos en esta tierra. Soy un hijo de Dios. Y Él tiene una foto grande, algo que Él quiere que nosotros cumplamos. Dios nos ama tanto que este propósito se hace cada vez más y más especial. Quiero que veamos tercero. Nuestro propósito nos da satisfacción. Cuando vivimos el propósito de Dios para nosotros, el gozo del Señor será el resultado. Con ello encontramos el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Si me hubieran dicho en 1996 que Dios me iba a poner como predicador, yo en serio que me iba a reír de ti. Me iba a burlar tanto de ti, porque no te lo iba a creer. Pero cuando el grano de semilla cae y muere, es en donde encuentra su potencial para no quedarse solo. Mientras que no mueras y quedes vivo para ti, nunca vas a encontrar ese potencial para tu vida. Nos dice la Biblia que Sansón mató más gente en su muerte que todos los que él mató estando vivo cuando él vivía para él mismo. Qué curioso, ¿verdad? ¿Quieres vivir para ti? Está bien, pero vas a quedar solo un día. Vas a quedar sola. Pero si el grano cae y muere, hay mucho fruto. Entonces, trae una satisfacción a nuestras vidas sabiendo que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una persona llamada al ministerio jamás va a ser plenamente feliz haciendo otra cosa.
Yo he escuchado de tanta gente que años después, que en un tiempo como jóvenes dieron sus vidas a Cristo para servirle a Dios tiempo completo, que se encuentran ahorita vendiendo tacos y no son felices. Y yo no estoy diciendo que todos aquí tienen que ser pastores y predicadores. Yo nomás estoy diciendo, una vez que conoces la voluntad de Dios para tu vida, no la cambies por nada más en este mundo. Vive tu propósito y serás una persona feliz. Vives para ti, nunca serás feliz, nunca va a haber nada suficiente. Siempre es un poquito más, un peso más, $1 más, 1,000,000 más. Ese siempre es otro trabajo más, otra consulta más. Siempre estás viviendo para más, porque nada puede satisfacerte como Cristo cuando estamos viviendo para Él. D.L. Moody dijo lo siguiente, vean en la pantalla: el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con alguien que esté totalmente rendido a Él. Por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. ¿Y quieres saber qué tipo de padre puedes ser? Ríndete a Dios. ¿Quieres saber cómo puede mejorar tu negocio? Ríndete a Dios. Darle honra y gloria a Dios en todo lo que haces. ¿Tienes tu propia empresa? Sé decente. No seas un ladrón, un malandrín como los de este mundo que roban y son chuecos. Nada que el que no hace tranza no avanza. Mejor no avances. Mejor no avances y mantén tu integridad como cristiano. No muevas las cosas para tener ganancia propia. Si tienes que perder para que el nombre de Cristo sea honrado, entonces hazlo. La foto grande aquí no es que ganes todas, es que Cristo sea honrado. Y cuando uno honra a Cristo, Dios se encarga de honrar al individuo. Pero muchas veces gente se pelea al punto para ver quién gana y que me debe 100 pesos y que esto es lo demás, y pierden la foto grande. Y pierden. Se quedan silencios, gente chueca, amén. Ladrones, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Eso ya me preocupa, muy bien, ese silencio me preocupa. Vean en la pantalla: transforma el propósito de Dios, su pasión. Vive para Cristo. Vean en la pantalla: nunca podrás estar totalmente satisfecho si no sabes qué es lo que debes de estar haciendo. Vas a ir y vas a regresar vacío. No hay ningún monto de dinero que va a traer satisfacción a tu corazón, a menos que sepas que eso es lo que Dios quiere que estés haciendo. Amén. Y les vuelvo a decir, hay muchos aquí, Dios tiene que levantar y hacer hombres exitosos para que puedan dar a las cosas de Dios. Pero el problema es que el dinero es tan controlativo que aquellos que Dios levanta y les da una posición, le roban a Dios, entonces Dios luego los descarta. Dios levanta individuos y les entrega éxito, y el éxito los arruina, entonces Dios tiene que retirarles el éxito. Porque no fuiste útil, no serviste para nada, más que para vivir para ti. Les quiero volver a decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay unos que Dios va a levantar y va a ser predicadores, y va a haber a otros que los va a levantar y los va a hacer buenos licenciados, si pueden existir cristianos. Amén. Amén. Los levanta y los pone y les da éxito, y Dios les bendice, porque el propósito para ese individuo era hacer eso para la gloria de Dios. Pero muchas veces se ciegan por el dinero y comienzan a vivir para ellos, y el grano cae y no muere, entonces no rinde mucho fruto. ¿Sí lo comprendieron? Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros, y yo no soy Dios. Si usted viene conmigo y me dice: pastor, ¿qué es lo que Dios quiere para mí en mi vida? No sé, pero eso sí les voy a decir: comiencen a servir a Dios, y en el proceso de servir a Dios vas a encontrar ese propósito. Yo no encontré el propósito de Dios para mi vida fumando marihuana.
Yo lo encontré lavando baños en mi iglesia. Yo lo encontré sirviendo a Dios. Yo lo encontré estando en un servicio en el mero centro de la voluntad de Dios, con el gozo de Dios en mi vida. Encontré lo que Dios quería para mí. Usted puede encontrar también qué es lo que Dios quiere para ti. Pero tienes que estar en la voluntad de Dios. Vean en la pantalla, por favor, la vida no solo se pierde al morir, sino con cada minuto y día que millones de personas desperdician el vivir sin propósito. Mueren. Han muchos ya que hace mucho tuvieron un funeral en este mundo, no más que no los han enterrado todavía. Pero viven y viven y no hay nada sucediendo. En todo el propósito, hermanos, que nosotros vivimos va a traer satisfacción. Y si quieres tener satisfacción, tienes que estar en el centro de la voluntad de Dios. Vean aquí en la pantalla, no te pierdas en tus problemas y tribulaciones. Encuentra el propósito de Dios en ellos. Y quiero que eso quede bien en sus mentes. A ver, ¿cuántos aquí no tienen un problema? A ver, levante la mano. A ver, así le hicieron mucho. Todos tenemos problemas. Ahora, alguien me dijo hace mucho, si los únicos problemas que tienes son económicos, tienes problemas pequeños, porque yo prefiero económicos que cáncer. Muy bien, entonces, nomás para poder reducir sus problemas, muchas veces nos quejamos de algo que relativamente es chico. Pero todos tenemos presiones y tenemos decepciones y tenemos problemas con gente, con el patrón, con amigos, con amistades, etcétera. ¿Y sabes en donde muchos nos perdemos? Nos perdemos ligar lo que estamos pasando con la voluntad de Dios. Y nos sentimos solos, vacíos, decepcionados, porque no estamos haciendo. Y la pregunta grande es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que encontrar el propósito de Dios en mi problema? Y les voy a decir por qué. Porque es donde el dolor y la provisión de Dios se encuentran. Si nunca ligas tu problema con el propósito de Dios, así las vas a tener separados. Y aquí vas a vivir quejándote, llorando, sufriendo, vas a estar solo, siempre vas a estar, ay, mi vida qué terrible es. Pero cuando lo ligas con el propósito de Dios, dices, ya sé lo que Dios está haciendo, ya comprendo. Pero tienes que encontrar el propósito de Dios aún en lo más profundo de tu sufrimiento. Si no, te vas a perder emocionalmente. Te vas a hacer una persona rara, porque hay mucha gente rara. No por sus problemas, porque nuestros problemas son comunes, sino por la forma que manejan los problemas. Gente herida es muy rara. No sé usted, hace tiempo atrás me levanté en la noche y pegué mi pie en la orilla de la cama. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Amén. Muy bien. Ya sabes el dolor grande que se siente. Pues sabes, lo peor es caminar con una herida abierta en tus pies. ¿Saben por qué? Porque uno como que se autoprotege. ¿Nunca han visto eso? Va caminando, uy, no. Tienes lastimado un brazo, ¿qué haces? Siempre caminas raro. No quieres que nadie te moleste o te pegue. Alguien te va a saludar y, calmado, tengo aquí una herida. Gente herida emocionalmente es rara porque así actúa. No puedo amar a nadie. Mantente lejos. Me tengo que proteger, no sé que tú también me lastimes. Y son raros. Y se sientan solos. Así. Lo ponen en la cara de pocos amigos. Y se sorprenden que sí tienen pocos amigos. Amén. Y cuando no tienen amigos, y luego se quejan que nadie les habla. Yo no me les quiero decir, hermanos, que hasta que no ligues tus problemas con el propósito de Dios,
nunca vas a encontrar la gracia de Dios para ser normal, emocionalmente hablando. Siempre te vas a ver por medio de una lupa de lástima propia. Amén. Estoy tocando nervios, ¿verdad? Cuarto, vamos a seguir. Ya iba a decir algo, pero no sabía si venía de Dios, entonces mejor no lo digo. Amén. Yo también tengo que sujetar mi voluntad a Dios. Amén. Primero vemos que todo lo creado tiene propósito. Vimos segundo que nuestro propósito nos hace únicos. Tercero, nuestro propósito nos da satisfacción. Cuarto, nuestro propósito se encuentra en la voluntad de Dios. Cuando el Padre habló de Jesús, Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto quiere decir que Jesús estaba viviendo la voluntad del Padre. Vean en sus notas o aquí en la pantalla, Dios usa, hermanos, el termómetro de nuestro servicio para medir la temperatura de nuestro amor. Amén. Hay esposos que maltratan a sus esposas y pasan su día tratando de convencer a su esposa que las ama. Amén. Yo pienso que es como una contradicción eso. Yo no tengo que convencer a mi esposa que la amo. Ella debe de saber que la amo. Amén. Pero cuando hombres maltratan a sus esposas y las tratan ásperas y no las tratan con amor y con cariño, pues la esposa se siente: ¿me amará? Porque si esto es amor, ¿qué será si no me amara? Amén. ¿Me va a agarrar a patadas o qué? Y de la misma forma, hermanos, Dios ve el termómetro de cómo le servimos a Él para poder medir qué tanto de corazón tenemos hacia Él. Entonces, cuando Jesús dijo: consumado es, ¿qué estaba diciendo? Yo ya cumplí con todo el propósito de Dios para mí en este mundo. ¿Cuál fue ese propósito? Juan 17:4 dice, vean en sus notas: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dice que hiciste. ¿Cuál es esa obra? Morir en la cruz. Amén. Dios, hermanos, va a cumplir su voluntad en nosotros, sea con debilidades o fortalezas, sea que cometamos errores o no. Dios siempre está obrando, está haciendo algo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. Si amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios y estás tratando de seguir a Dios, puedes encontrar un propósito en todo. Ahora, los que no aman a Dios, pues siempre van a estar entre: ¿será esto por mi pecado? Y pues quizás sí, pues lo obvio. Amén. Igual como cuando predico, dices: ¿estará hablando de mí? Sí, pues sí. Yo no sé que estoy hablando de ti, pero si te preguntas eso, pues sí, es para ti. Pero estoy bien agradecido a Dios que aunque yo falle, Dios es fiel. Cuando Adán y Eva falló, Dios tenía un plan. Cuando tiraron a José en un hoyo y lo vendieron, Dios tenía un plan. Hermanos, cuando Israel fue llevado cautivo, Dios tenía un plan. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios tenía un plan. Pero si le preguntaras a los discípulos, ellos se fueron casi muertos del susto. Pero Dios tenía un plan. Cuando Nerón persiguió a la iglesia, cuando Esteban fue apedreado, cuando todos los discípulos murieron mártires, Dios tenía un plan. Hermanos, vean aquí en la pantalla, Dios tiene un plan para los momentos que nosotros la regamos. Dios tiene un plan. ¿Sí lo crees? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios es más grande que mis fracasos. Él es más grande que mis debilidades. Él es más grande que mi incapacidad. Él es más grande. Más grande es Él que está en mí que el que está en el mundo.
Por lo cual aún nuestros fracasos, hermanos, son parte del propósito de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que nuestras vidas deben de comunicar? Él sigue obrando en mí. Él sigue obrando en mí. Él es más grande que yo, más grande que mis fracasos. Él sigue obrando en mí y lo va a continuar hasta el día de Jesucristo. Y quiero terminar con esto. Número 5. Tenemos que escoger vivir nuestro propósito. Yo sé que para vivir el propósito de Dios va a haber fricción, va a haber miedo, va a haber el no saber qué hacer. Estamos recordando cuando veníamos, ya sabes que en 13 horas de manejo uno habla de todo, hasta de ovnis, de todo, muy bien, porque ya no hay mucho que hablar, ya uno comienza a hablar hasta de todo lo que uno nunca hablaba, conspiraciones y todo eso. Y en eso iba manejando y mi padrastro comienza a hacerme preguntas del llamado y esto y lo otro y de la escuela y de pastores que sí llegan al ministerio y no llegan y esto y lo otro. Y me dice, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo? ¿Por qué unos sí la hacen y otros no la hacen? Dije, creo que podemos resumir todo en esto. Y ahí estaba ellos. Le dije, Jerry, cuando ustedes me dijeron que no querían que yo fuera pastor, ¿qué les dije? Y aquí están, yo les dije a los dos, nada en este mundo me va a detener. Nada. En lo absoluto me va a detener. Yo voy a servir a Cristo con mi vida a cualquier precio. Y siempre vienen esos momentos difíciles. Para eso me habían dicho, no te vamos a ayudar ni con un peso. ¿Está bien? No me ayuden. No voy a cambiar lo que Dios puso en mi corazón. Con dinero, sin dinero. Amén. Ya mero les canto. Amén. Y a seguir adelante. Yo les dije a ellos, no me hagan escoger entre ustedes y Dios. Dios va a ganar. A cualquier precio yo serviré a Cristo, a solas. Si me corren de mi casa, si me dan sus espaldas, yo voy a servir a Cristo. Y a que no saben qué, Dios sobró en ellos. Amén. Y el hombre que dijo que nunca me iba a ayudar pagó casi toda mi escuela. Porque solo Dios hace eso. Pero ¿sabes lo que muchos hacen? Toman caminos más fáciles. ¿Por qué no sacas una carrera secular para jugarla segura, para que tengas plan B? Y entonces dicen, Dios, a ver, te voy a poner en espera a ti, nomás por si no la hago, aquí tengo plan B. Y ¿saben una cosa que se van a dar cuenta, hermanos? Dios trabaja muy mal con plan B. Es cuando dejaste de caminar por fe y comenzaste a entrar a una Disneylandia llamada fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios te vas a divertir, vas a tener dinero, vas a tener éxito. Y en muchos aspectos el diablo también prospera gente para su condenación. Y muchos que están fuera de la voluntad de Dios se sienten exitosos porque el diablo les da dinero, les da éxito y piensan, hombre, Dios nos está bendiciendo. Y Dios está en el cielo diciendo, ¿yo? Si estás mal con Dios y sientes bendiciones, te prometo, no es Dios. Amén. Hay muchos que hacen cosas chuecas y roban. Y de repente tienen un dinero, ay, gracias a Dios. No, gracias al diablo. Porque lo que el diablo quiere para ti es que te arruines y te tiene que bendecir para sentirte seguro de que estás bien. Y Él te sigue bendiciendo, te sigue prosperando. Y uno tiene más valentía para seguir haciendo lo malo. Porque el diablo nomás te prepara para una caída más fuerte.
La gran cosa que yo le dije a mis padres, tienes un hambre para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, te va a costar algo. Yo no sé qué, a todos nosotros es diferente. Dios sabía los filtros que yo tenía que cruzar para poder llegar a donde estoy, pero tuve que tener más fe en Dios que la lógica de mis padres. Amén. Hay muchos padres que van a rendir cuentas a Dios por desanimar a sus hijos, pero también jóvenes débiles, de faltos de fe, de no pararse firme por lo que Dios quiere. Amén. Y yo recuerdo, entré al colegio y voy viendo lo que yo tenía que pagar. Dije, oh, $5,000. Voy a tener que buscar unos 5 trabajos. Llegué a la casa el primer día de la escuela. Me dice mi mamá, ¿sabes qué? Hemos hablado y Jerry decidió que te va a ayudar con tu escuela. ¿Yo qué? Y se abrió el cielo. Y ¿sabes lo primero que yo pensé? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Hermana, ¿quieres que Dios obre en el corazón de tu esposo? ¿Por qué no haces lo que Dios te pide? No le contestes a tu esposo, no le seas irrespetuoso. Confía en Dios a todo precio. No, es que si conocieras a mi esposo, oh, cállate. Y respeta a tu esposo 100% a cualquier precio. No vaya a ser que Dios haga algo por ti que no puedes hacerlo en tus fuerzas. Hermano, ¿quieres transformar a tu esposa en una dulce mujer? No cascarrabia, no pleitos, no áspera, no toma tu comida que te lo tira en tu cara y te tira con los platos, que no te esté gritando cada ratito. Ámala. Cuando menos lo merezca, cuando sientes que a patadas la quieres agarrar, ámala. Ámala con todo tu corazón. Ámala de tal forma que ella sabe y caiga bajo convicción de que no merece ese amor, pero tú se lo sigues dando. No vaya a ser que Dios haga algo por ti. Nunca podrán experimentar las bendiciones de la voluntad de Dios hasta que no estás en la voluntad de Dios. Y para muchos van a tomar decisiones y van a decir, ok, Señor Dios, voy a hacer la voluntad y va a venir a un precio. Tu esposo, hermana, te va a maltratar y vas a estar bajo prueba. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ¿sabes lo que dijeron? Te van a matar si no comes. Pues que me maten, pero dame una chance. Pero yo no voy a comer. Y a que no sabes lo que Dios hizo por Daniel. Le dio un mejor cútix, hermana. Amén. Mira, vives en la voluntad de Dios, ni crema vas a necesitar quizás. Amén. Dice la Biblia que Daniel tenía un semblante mejor que todos los demás. Amén. Ya también. Mi táctica es mantenerme medio chonchito así porque me estira las arrugas. Yo estoy viendo que los flacos son los que se ven más arrugados. Amén. Entonces, entre más crece uno, más se estira la piel. No, eso es mentira. Ay, muchos están tomando notas, ¿verdad? Nada que propones hacer para Dios vendrá fácil ni barato. Va a haber un precio que pagar. Hay una diferencia entre propósito y el destino. El destino es lo que nosotros vamos, cuando muramos tenemos un destino porque tenemos fe en Cristo. El propósito tiene que ver con la jornada hacia el destino. Y nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra jornada. Entonces tenemos que escoger vivir nuestro propósito. Quiero que veamos entonces primero nuestras notas. Abraza tu identidad y responsabilidad que viene con ella. Ya reconocemos, la Biblia nos dice en Efesios 1 que nosotros fuimos criados y fuimos escogidos y fuimos predestinados antes de la fundación del mundo con el propósito de que nosotros fuéramos santos y sin mancha en este mundo. Amén.
Tenemos que abrazar esa identidad y esa responsabilidad y vivirla. La jornada, hermanos, entonces inicia con propósito. Somos hechura suya, dice Efesios 2:10. Noten Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí. ¿Y yo qué dice? Increíble, ¿no? Pero ¿saben lo que tenemos que estar convencidos? Que Él tiene mejores pensamientos para nosotros que nosotros mismos. Él tiene mejores planes, más allá de lo que puedes imaginarte. Segundo, quiero que veamos para terminar. Determínate ser fiel al propósito de Dios para ti. Y no se imaginan, y yo no sé que cuál es el propósito para tu vida, yo no sé qué es lo que viene por servir a Cristo, pero déjales digo que tienes que determinar ser fiel. John Maxwell dijo lo siguiente, déjales digo esto aquí, vean en la pantalla: ser pasivos podría hacerlo sentir seguro, ya que si no hace nada, pues nada puede ir mal. Pero mientras que le falta acción, no puede fallar, tampoco puede tener éxito. Les quiero decir esto, hermanos, que si llegas a un punto en tu vida donde te da miedo, es que hacer la voluntad de Dios quiere decir que yo voy a, y te da miedo mencionar lo que sigue después. Eso es lo increíble de vivir por fe, nunca sabes. Y van a venir muchos y van a querer tomar decisiones ahorita y van a decir: ok, Señor, ahora sí, voy a, no sé, comenzar el negocio que hace mucho pusiste en mi corazón. Y a lo mejor Dios te dice: no, primero tienes que arreglar este otro asunto. Yo no sé qué es lo que eso signifique para ti. Yo recuerdo años atrás, yo todavía estaba estudiando, estaba yendo al altar y había tenido un altercado con otro hermano de la iglesia. Y aunque no lo crean, yo era muy bueno para los pleitos, amén. Y seguía orando la bendición de Dios en mi vida. ¿Y saben qué? Seguía sintiendo en mi corazón que tenía que ir a arreglar este asunto con ese hermano. ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Ir a arreglar ese asunto, porque sentía como que por más que yo iba y pedía la bendición de Dios, no podía. Aunque yo estaba pidiendo por cosas que yo sabía que eran la voluntad de Dios, pero nada estaba sucediendo porque seguía sintiendo el reproche en mi corazón. Así va a ser para una hermana que diga: oh Señor, ahora sí quiero ganar almas, ¿verdad? En esta ciudad para ti. Y Dios así: primero ve y pídele perdón a tu esposo. Amén, hermanas. Quizás va a haber un joven que ahorita va a decir: Señor, ahora sí quiero brillar para ti. A lo mejor Él te va a decir: antes que tú puedas brillar, tienes que limpiarte, tienes que ir y deshacerte de tu computadora. Yo no sé, porque yo no conozco las vidas privadas de cada uno de ustedes. Es más, y ni quiero, me voy a morir de un infarto. Yo solo sé esto, que si tú vienes a Dios con todo tu corazón y quieres vivir el propósito de Dios para ti, Él con mucho gusto te va a guiar en qué es lo que sigue. Porque nos creó Dios para algo mucho más grande que nomás levantarnos, ir a trabajar, regresar, dormir. Levantarnos el día siguiente, ir a trabajar, regresar y dormir. Él tiene un propósito mucho más grande para ti y para mí que nomás eso. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido, por favor,